Bien, buenos días. Vamos a tratar lo que serían las formas de extinción de la deuda tributaria. Las formas de extinción de la deuda tributaria pueden ser varias, principalmente cuál es la prototípica, la que todos pensamos, el pago. Es decir, uno paga la deuda y por lo tanto se extingue. La forma de pagar es distinta a lo que nosotros podríamos pensar que simplemente sería el pago con efectivo, que es una de las maneras. Tenemos el pago con efectivo, pero no solo este, sino que también podemos utilizar lo que se llaman los efectos timbrados. Los efectos timbrados básicamente es que tú te vas al estanco, compras un papel, el cual está sellado por el Estado y pagas con ese papel el impuesto que corresponde. Después tenemos los medios electrónicos, las personas las cuales están obligadas a relacionarse con la administración tributaria de manera electrónica, deben realizarlos así. Por ejemplo, estamos en abril, ahora mismo se están pagando ciertos impuestos y por lo tanto, pues toca para las personas jurídicas relacionarse con la administración tributaria y pagarlos de manera electrónica. Y después tendríamos el último modo, efectivo, efectos timbrados, medios electrónicos y en especie. En especie, ¿qué es? Básicamente es sobre los bienes de patrimonio histórico nacional o de las comunidades autónomas, es decir, bienes que tienen un interés, como cuadros, esculturas, sobre todo arte, o elementos, no sé, algo arquitectónico, algo que tenga un valor museístico, entre comillas, un interés público, pues si se le entrega se puede realizar el pago de esta manera en especie. Bien, la legitimación para el pago. ¿Quién está legitimado para pagar? Están legitimados para pagar cualquier persona. Ello significa que si lo hace el obligado tributario, va a ser mucho más sencillo porque no habrá deuda con nadie más. Si en cambio lo hace un tercero, lo que habrá será una deuda, es decir, yo habré pagado en nombre de otro y por lo tanto ese otro me deberá a mí pagar, o bien existe la segunda opción, que es que yo lo pague y no quiera nada a cambio, por lo tanto será una donación y como será una donación tendré que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de que toque pues por la cuantía del impuesto. La legitimación para el cobro también nos trae otro asunto, que sería a quién pagamos. Es decir, uno sería el sujeto activo, que es el que paga, y otro es el sujeto pasivo, que es el que recibe el pago. ¿Quién recibe el pago? El pago lo debe recibir la administración correspondiente. Es decir, existe un principio de estanqueidad. Yo no puedo pagar impuestos del Estado a la Generalitat, ni puedo pagar impuestos de la Generalitat al Estado, porque va a ser un enriquecimiento injusto y no va a servir para nada. Me van a reclamar desde la otra administración el pago del impuesto que no he pagado. ¿Vale? Por esto, por esta cuestión, la hacienda catalana que quieres montar no funciona por el principio de estanqueidad que hemos hablado ahora mismo. Es decir, se tiene que pagar a la administración que toca, si no te lo van a reclamar igual. Vale. Los plazos. Básicamente, en la autoliquidación el plazo tiene que venir determinado por ley. No obstante, en las liquidaciones sí que el plazo puede venir de formas distintas. Si es una liquidación individualizada, el plazo lo dará la notificación, es decir, pues del 1 al 15 del mes, pues el 20 del mes posterior. Si es del 16 o más, hasta el 30 o 31, hasta el día 5 de 2 meses posteriores. Si no se cumpliera el plazo, se entraría en plazo de pago voluntario, se entraría en ejecutiva, ¿vale? Aquí se daría el recargo de apremio y si después de una providencia de apremio no se hubiera pagado, se podría llegar hasta el 20% de recargo con un interés de demora. Las colectivas, en cambio, básicamente la notificación se da en el boletín oficial del Estado, por ejemplo, el IBI. El lugar de pago. El lugar de pago tienen que ser entidades de crédito que tengan un convenio con la administración, por ejemplo, la Caixa, habitualmente se puede pagar ahí. Y después también se puede pagar de forma telemática, con unos procedimientos tributarios, los cuales ahora no veremos.
El aplazamiento y fraccionamiento, básicamente, de la deuda tributaria es una forma para evitar pagar en el momento o pagar por partes. Básicamente, el aplazamiento, ¿qué es? El aplazamiento es un diferimiento, es decir, nosotros lo que queremos es pagar más tarde, alargar el pago a lo más largo posible. Y el fraccionamiento, en cambio, lo que nos dice es vamos a partir en trozos el pago para hacerlo más viable para la empresa. Bien. Esto no exonera la obligación de pago, sino que hay que pagar. Y si nosotros presentáramos, por ejemplo, un recurso, no se suspendería esta obligación de pago, sino que lo que habría que hacer es pagar, un solvent repete, y ya si eso después, pues repete, nos quejamos. Por lo que el único mecanismo para evitar pagar en este caso sería la suspensión, que en la suspensión se deben aportar garantías, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos después. ¿Se puede pedir el aplazamiento de cualquier deuda tributaria? Habitualmente sí, es decir, como norma general sí, pero hay impuestos que tendrán sus propias normas de aplazamiento y por lo tanto se podrán dar situaciones distintas. Los aplazamientos se gestionan por parte del contribuyente. Esto significa que el contribuyente lo que debe presentar es una garantía que debe ser un aval bancario, un seguro de caución. Si es esta, se dará este aplazamiento de forma automática, de manera general, y si en cambio se aporta pues una hipoteca o algún otro tipo de garantía, no se dará esta forma de pago, este aplazamiento de forma automática, sino que tendrá que haber pues una aprobación. Cuando nosotros solicitamos el aplazamiento, lo que puede suceder son tres cosas. Se puede inadmitir, se puede conceder o se puede denegar. Inadmitir es que te falta la garantía, falta algo importante, por lo cual no se puede aceptar y el transcurso del tiempo sigue igual. Denegar básicamente es que pues no se entiende que sea suficiente o cualquier otro elemento y por lo tanto lo que se te va a dar es un nuevo plazo de pago involuntario. Y si se concede, lo que va a suceder es que sí que se va a aplazar hasta pues el momento que la administración tenga por conveniente y que se haya solicitado. Hasta 30.000 euros nosotros podemos intentar aplazarlo sin aportar garantías. Es una nueva reforma que hubo para los autónomos, lo cual facilita mucho las cosas a estos pequeños autónomos, los cuales pues no tienen, los pequeños empresarios no tienen habitualmente esta capacidad para aportar garantías tan fácilmente. Las causas de inadmisión automática de aplazamientos básicamente es la de no aportar la documentación, que la empresa esté en concurso o aplazamiento de retención a trabajadores. Bien, sobre la prescripción. ¿La prescripción qué es? La prescripción significa que por el transcurso del tiempo y el no ejercitar las acciones procedentes, necesarias en este caso, en un periodo de 4 años se agota, digamos, la posibilidad de actuar sobre esta deuda. Entonces, ¿qué prescribirá? Prescribirá la potestad de la administración a liquidar, a ejecutar, a imponer sanciones, a cobrar las sanciones y al derecho del contribuyente a solicitar o obtener la devolución. No hay caducidad habitualmente, salvo excepciones como por ejemplo el procedimiento de gestión. Pero lo que se aplica con carácter general es la prescripción. La prescripción, a diferencia de la caducidad, como sabemos, es que la prescripción se puede interrumpir, la caducidad no. La caducidad tiene un tope y punto. La prescripción se interrumpe, por lo tanto, vuelve a empezar, empieza a contar otra vez desde el momento en que se interrumpe. Las causas de interrupción, si nos vamos al artículo 68 de la Ley General Tributaria, las veremos cuando nos dice por cualquier acción de la Administración, por interposición de reclamaciones o recursos, por el propio contribuyente que realice una acción en respecto a la deuda o cuando se envía el expediente a un proceso penal. Bien, las consecuencias de la prescripción, como ya hemos dicho, sería la pérdida de potestad o del derecho y la prescripción se tiene que declarar de oficio, es decir, la administración la declara. El titular no puede decir, prescrito, no, tiene que ser declarado de oficio. Existe una deuda que no prescribe. Las ganancias no justificadas que determinen la tenencia de bienes en el extranjero no prescriben. ¿Por qué? Porque con los casos que ha habido de corrupción,
y de que la gente se lleva las cosas fuera, la gente lo hacía para que a los 4 años no los pudieran buscar. Pues la ley ha cambiado para poder pillar a estos pillines. Entonces, la compensación. Básicamente, existen la posibilidad de compensar, pero hay dos tipos de compensación. A instancia del obligado, será cualquier crédito que la administración reconozca esta posibilidad de compensar. Y de oficio es que la administración simplemente dice, bueno, pues hoy me parece que voy a compensar. Y compensa. La condonación no es posible en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque son créditos públicos y como créditos públicos son indisponibles y además si se condonaran se darían situaciones en las cuales los partidos políticos, más concretamente algunos políticos, se corromperían y harían pues ciertas corruptelas para favorecer a sus amigos. Las medidas cautelares que se pueden aportar se tienen un plazo general de 6 meses, pero son prorrogables posteriormente. No hace falta una resolución para adoptarlas, sino una propuesta de liquidación, la administración ya podría adoptarla para cobrar en un futuro. La administración lo que quiere siempre es cobrar, esto es así, es decir, si estamos en derecho financiero, lo que queremos es money money. Garantías del crédito tributario, es decir, la administración que quiere cobrar, pues como quiere cobrar, lo que va a hacer es garantizarse que ella va a cobrar de alguna manera. Primeramente tenemos el derecho de prelación general. El derecho de prelación general lo que nos dice es que tiene un derecho de cobro preferente a los créditos públicos de los créditos públicos, es decir, todo aquel crédito público es preferente a sobre créditos privados. ¿Por qué? Pues porque la administración lo decía así y porque se basa en el interés general. Hay excepciones que básicamente es que son los casos en los cuales no se está en concurso, entonces la administración tiene preferencia por todo su crédito, salvo que haya un derecho real inscrito anterior y por lo tanto pues prior tempore potior iure. También existe una excepción sobre los acreedores ex iure domini y sobre los acreedores ex iure crediti. Es decir, todo derecho real anterior a la solicitud de la administración, a la actuación de la administración, tiene preferencia. Con el resto de acreedores, los cuales no tendrán pues estas garantías, la administración siempre tiene preferencia. En caso de concurso, la administración tiene un derecho de prelación general, pero este derecho tenemos que dividirlo. Básicamente, sobre el 50% de la deuda siempre tendrá preferencia. Tiene derecho a separación. Es decir, la administración por el crédito que tenga preferencia puede hacer que el cobro con independencia de la masa concursal. No obstante, la mitad del crédito tributario, como he dicho, que se corresponde a cuotas tributarias, es un crédito de cobro preferente. El resto se considera como un crédito ordinario y por lo tanto pues ya veremos, iremos a prorrata, que se llama, la par conditio creditor. Vale. Después tenemos, aparte del derecho de la garantía de prelación, la garantía de derecho de prelación general, tenemos la hipoteca legal tácita, es decir, existen ciertos inmuebles, los inmuebles que están inscritos en registro público, derechos que están inscritos en un registro público, pueden ser sometidos a una hipoteca legal tácita, que es un derecho de cobro preferente para ciertos tributos que gravan periódicamente pues los bienes o derechos inscritos en estos registros. Por ejemplo, el IBI o el impuesto de vehículos de tracción a motor. Al derecho de afección de bienes, que es otra de las garantías, ya hemos visto dos, ahora vamos a por la tercera. El derecho de afección de bienes básicamente es el derecho a cobrar un crédito tributario mediante el embargo de bienes. Hay determinados bienes, los que se gravan. Son aquellos bienes que están grabados con impuestos, los cuales graban, valga la repetición, el movimiento de bienes. Por ejemplo, el IVA, el ITP, el impuesto de sucesiones y donaciones, etc. Como estará inscrito desde el primer momento, desde el primer momento se tiene la prioridad absoluta. Por ejemplo, nosotros hacemos una transmisión
pues esa transmisión, si la hacemos en base al notario, no nos vamos a una escritura pública, pues siempre pondrá que esta transmisión afecta al pago del impuesto de no sé qué, no sé cuántos. Si no se paga, pues se lo podrán retener, se lo podrán llevar, podrán embargar los bienes. Y después tenemos el derecho de retención. El derecho de retención básicamente se da en las aduanas. Entonces, pues cuando se ve que no se ha pagado el bien, no se ha pagado el impuesto sobre el bien, el arancel correspondiente, pues se puede retener el bien hasta el pago. El aplazamiento de impuestos, básicamente, sobre autónomos ya hemos dicho que son 30.000. Pero si es más de 30.000, recuerdo que necesitaremos una serie de garantías. Los aplazamientos y fracciones se pueden pedir en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. ¿Esto qué significa? Que en periodo ejecutivo no se paraliza la ejecución, sino que se sigue con la providencia, premio y embargo. El problema es que te pueden dar un poquito más de tiempo. En el aplazamiento, la norma general, como hemos dicho, es aportar una garantía, pero existen excepciones para casos ciertamente residuales. Por ejemplo, los tributos que deban ser legalmente repercutidos, el pago de fraccionados de impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Cuando uno impone estas restricciones, se genera un problema. Y por lo tanto, la administración tributaria reguló que se podía solicitar un aplazamiento hasta 30.000 euros. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ello significa que favorece a los pequeños empresarios, los empresarios individuales, y esto nos advierte que en la instrucción 1/2007 dice que todo contribuyente que utilice un procedimiento de aplazamiento automatizado puede aplazar sus deudas hasta 30.000 euros. El anatocismo, como último punto de este apartado, está prohibido. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo es la aplicación de intereses sobre los intereses ya devengados. Entonces, esto no es posible. ¿Por qué? Porque se entiende que una deuda principal es la deuda del pago de la deuda tributaria, y otra es la deuda que se adquiere por los intereses, ¿vale? Por lo tanto, los intereses deben ser cuantificados, contados, aplicados en base a la obligación principal, que es la de pagar el impuesto, no sobre la accesoria.